Doctor Sedimán. Muy buenas tardes, televidentes de los martes de salud del Poder de la Tarde. Como le comentamos al principio del programa, está con nosotros la doctora Jamie Gómez, quien es internista, cardióloga, ecocardiografista y especialista en nutrición y médico asociada de Sedimat y su centro cardiovascular, y también trabaja en el Centro Médico Moderno. Ha trabajado mucho también de la mano de sociedades especializadas en temas vinculados a lo que es la investigación, entre otras, y una comunicadora que tiene cierto liderazgo también en redes sociales en todo lo que es el trabajo de la concientización de una vida más sana, de esa vinculación que debe de haber entre lo que es la patología cardiovascular, pero también la nutrición como parte de su formación, y sobre todo abanderada de la prevención. Jamie, un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. La verdad que me siento súper contenta de poder compartir con ustedes y bueno, con ese público tan maravilloso que tienen muchísima audiencia, los felicito. Realmente es un trabajo importantísimo aquí todos los martes en la parte de salud y me siento súper contenta de estar aquí porque justamente ahora en febrero vamos a trabajar, de hecho lo hacemos todos los días, pero realmente vamos a trabajar de manera intensiva lo que es la prevención cardiovascular justo porque es el mes del corazón. Así que yo feliz de poder compartir así ese granito de arena con ustedes y con las personas que están con nosotros en el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar de inmediato, Jamie, este programa de dos formas. En primer lugar, una especie de careo. Yo y Pedro tenemos muchísimas preguntas y posteriormente vamos a involucrar inclusive a los televidentes para cualquier pregunta que tengan en el orden cardiovascular. Buenísimo. Que se les respondan. El programa, como muy bien menciona, tiene una gran audiencia local, pero también internacional, sobre todo en Nueva York. Tiene una gran presencia, una gran huella, el Poder de la Tarde. Muchísimo. Le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y saludo a Luisín Mejía, que persiste en China actualmente, en todo lo que es deleitándose, ¿verdad? Con lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos en Beijing. En el otro lado del mundo anda. Sí, y queremos comenzar, Jamie, conversando, como acabamos de salir del reporte del COVID, ¿qué secuelas en tu consulta tú estás viendo con más frecuencia de los pacientes con COVID-19? Mira, justamente fuera del aire, y es bueno que lo hagamos ahora en el aire, conversábamos al principio acerca de que la variante Omicron ha llegado a ser realmente como una especie de suspiro, o sea, es un alivio, es un descanso de los últimos 2 años y un poco desde que llegó la COVID-19 al mundo. Realmente estamos felices de que el Omicron es una variante que se ha catalogado como leve, pero realmente sí observamos que existen muchos efectos secundarios en los pacientes, muchísimos efectos secundarios. De hecho, a mí particularmente, por ejemplo, me preocupa en el caso de la variante nueva, y gracias a Dios que la variante Delta ha ido bajando un poco, que realmente existen efectos secundarios como déficit cognitivo, Tenemos, por ejemplo, factores que influyen a nivel del corazón, de miembros inferiores, afectaciones a nivel renal. O sea que realmente el COVID no es tan sencillo y tan simple como nos lo han pintado, pero la variante actual sí nos permite realmente quedarnos un poco más tranquilos, aunque nunca bajar la guardia. Doctora, ¿y cuál es el impacto propiamente dicho en español que tiene en el corazón? Mira, se inflama, se pone grande, se pone chiquito. Sí, claro que sí, claro que sí, hay de todo. O sea, realmente los pacientes cuando llegamos a la consulta, de hecho se ha demostrado en algunos estudios que se han hecho, los primeros estudios realizados a nivel del corazón demostraron, por ejemplo, que hasta un 70% de los pacientes diagnosticados con COVID, con la variante Delta, sin síntomas, o sea, pacientes diagnosticados sin que no se sentían absolutamente nada, el 70% tenía afectación de lo que es el músculo cardíaco. Eso en cardiología pues se llama miocarditis y existe, bueno, pues distintas formas de diagnosticarlo y de tratarlo. Otro tipo de efectos secundarios que tenemos a nivel específicamente del corazón son las palpitaciones, las arritmias, pérdida del conocimiento, la fatiga, una fatiga extrema, debilidad general. Te quiero interrumpir. Interrúmpame, no porque importa. Hay mucha gente del público que quizás no sabe qué es una
palpitación. Claro. ¿Cómo le explicamos de una manera llana qué síntomas pueden experimentar y claro en qué momento deben de acudir a un claro cardiólogo? Claro que sí. Mire, es súper fácil. Realmente palpitación lo comenta el paciente. O sea, el paciente llega a la consulta y te menciona, mire doctora, yo de momento me siento que el corazón me late muy rápido o me late muy lento o de momento siento como que algo se me moviliza a nivel del corazón. Y entonces sabemos que es algún tipo de arritmia, que sería realmente el término médico para lo que los pacientes refieren como palpitaciones. ¿Y a qué se debe eso? Mira, normalmente cuando es post-COVID se debe a el factor proinflamatorio que produce la enfermedad. O sea, tenemos que saber y recordar que la afectación viral por el COVID realmente es una enfermedad que es protrombótica y proinflamatoria. Realmente el COVID te afecta desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies y te inflama todo el cuerpo y tiene la capacidad de producir trombos a nivel general. Lo vemos más frecuente a nivel del pulmón, por eso los hallazgos a nivel pulmonar, pero también lo vemos también a nivel de miembros inferiores con el Doppler cuando hacemos el estudio. En un lenguaje bien llano, Pedro, cuando estamos hablando de trombos, estamos hablando de una especie de coágulos que se forman en la sangre, que en algunas ocasiones en las piernas la podemos ver con un estudio que es el Doppler, que como bien saben es como una especie de sonografía que puede observar las arterias y las venas, y también es de gran importancia en un área que la doctora es especialista como ecocardiografista, el ecocardiograma, que es una especie de sonografía del corazón, donde podemos ver si hay trombos intracavitarios, pero también la membrana que recubre externa el corazón, que es el pericardio, que a veces se inflama en procesos virales, como es el caso del COVID. Y produce mucho dolor. Y puede producir dolor. Y en esa parte también se producen trombos, en esa membrana. A nivel del pericardio no. A nivel del pericardio sí observamos solamente inflamación, que se detecta específicamente con el ecocardiograma, y el electrocardiograma, que es un estudio súper sencillo que registra la actividad eléctrica del corazón, también tiene algunos hallazgos que cuando lo vemos en la oficina realmente nos sugieren que el paciente está padeciendo de pericarditis. Y doctora, ¿son todos los pacientes que le da COVID o hay algunos pacientes específicos que tienen esas secuelas? Sí, claro que sí, no son todos. La verdad es que no son todos, pero sí cuando lo presentan tienen, o sea, síntomas que son muy importantes. Sabemos, por ejemplo, que los pacientes que mayormente se afectan y se complican son los pacientes tanto hipertensos como los diabéticos. De hecho, el doctor Cambiaso había mencionado la incidencia y la afectación a nivel de nuestro país de los pacientes hipertensos y diabéticos en el último informe del Ministerio de Salud en el día de hoy. Son los pacientes que más se afectan. Jamie, de una manera bien sencilla para el público general, porque es una pregunta que muchas veces surge. Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia y el propósito de un electrocardiograma con respecto a un ecocardiograma, con respecto a una prueba de esfuerzo? Mira, buenísima pregunta. El electrocardiograma es un estudio bastante sencillo, se hace en el consultorio, o sea, podemos hacerlo en cualquier lugar. De hecho, existen compañías que se trasladan incluso a los hogares de los pacientes para hacerlo y registra la actividad eléctrica. La actividad eléctrica lo que nos dice es si la frecuencia cardíaca es adecuada, o sea, es muy lenta, es muy rápido, si el paciente presenta lo que llamamos extrasístoles, que son las palpitaciones de las cuales conversábamos inicialmente. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes con cuadro de dolor de pecho, así que se sienten como una sensación de opresión, pudiéramos en algunas ocasiones ver hallazgos que sean compatibles con un infarto agudo que nos permitan actuar directamente para salvar ese corazón y ese músculo afectado. En el caso del ecocardiograma, que el doctor mencionó hace un ratito, el ecocardiograma es una especie de sonografía y todos conocemos, o la mayoría de momentos, si no le han hecho una sonografía, pues de momento algún familiar sí, realmente consiste en utilizar un transductor, es un aparatito pequeño, se coloca sobre la piel, es indoloro, no produce ningún tipo de efecto secundario y nos permite ver todo lo que es tejido blando, lo que es músculo, tendón, a nivel del cuerpo y a nivel del corazón específicamente determinamos el tamaño del corazón, cómo están las válvulas, si se inflamó o no la membrana aquella que recubre el corazón, que se llama pericardio, y algunas otras cosas como trastornos de la contractilidad o de la motilidad del corazón que sugieren infartos previos. En el caso de la prueba de esfuerzo, que esa falta, la prueba de esfuerzo es una prueba temida por los pacientes no les gusta. Eso me ponen a caminar Eso uno y a correr. cuando te ponen, exacto, primero a caminar, luego a correr. Actualmente tenemos prueba de esfuerzo todavía mucho más avanzada para los pacientes que de momento es bueno que lo sepan. ¿Y por qué le tienen miedo? O sea, mira, porque piensan que se van a quemar. O sea, hay una especie, hay una especie de idea de que si paso o si no paso, y la verdad es que tú no pasas ni te quemas. O sea, es un estudio que realmente nos permite obtener información precisa acerca de muchísimas cosas. Dolor de pecho, afectación a nivel de las arterias. Normalmente se altera cuando existe
una obstrucción de la arteria del corazón que sea mayor de un 50%, pero modernamente tenemos también un estudio que se llama un SPECT cardíaco, que es unas pruebas de esfuerzo, pero con medicina nuclear. Ese empieza a enviar señales súper interesantes desde que se te inyecta el medio de contraste, que no te daña ni riñón ni hígado y nos permite pues observar muchísimo más a nivel del corazón. Doctora, pero antes de que nos metamos mucho en ciencia, ¿cuáles son las principales enfermedades del corazón que padecen los dominicanos y las dominicanas? ¿Cuáles son las principales? Mira, la principal a nivel mundial y a nivel de la República Dominicana es la hipertensión arterial. Realmente la hipertensión arterial, según las últimas estadísticas, afecta más o menos a 1.280 millones de personas a nivel del mundo. ¿Y en el país? En el país tenemos unas estadísticas ya del 2018 que andaba por 46% y hubo una aseguradora que, bueno, me voy a conservar el nombre, que hizo un estudio con sus afiliados en donde se demostró que el 46% de sus pacientes eran hipertensos también. O sea que por ahí anda la cosa. ¿Y por qué los dominicanos y las dominicanas sufren tanto hipertensión? No es que la dominicana, y bueno, sí tenemos factores de riesgo que son importantes y eso tenemos que saberlo. Existen algunas cosas con las que venimos de fábrica, como yo digo, que no podemos cambiar. Por ejemplo, en el caso de ustedes dos, el sexo masculino es un factor predisponente para que tengan enfermedades cardiovasculares, recordándole a las personas que nos acompañan en el día de hoy que las enfermedades cardiovasculares son básicamente todas aquellas enfermedades que afectan lo que es corazón, cerebro y vasos sanguíneos. ¿Está bien? Por ejemplo, los pacientes que son un poquito más oscuros, que no es el caso de ninguno de ustedes dos, pero aquellos que tienen la piel que no son europeos blancos también tienen una mayor predisposición a ser hipertensos. Tenemos el sobrepeso, tenemos el tabaquismo, tenemos el consumo de alcohol, que eso es algo que me parece importante porque, como dijo el doctor, en medicina hoy tenemos algo y de momento mañana no es, igual que la aspirina. Hace pocas semanas recomendábamos y de hecho calculábamos la cantidad de cerveza que podías tomar, la cantidad de vino, la calculábamos por onza, orientábamos a los pacientes, pero resulta que recientemente ya se publicó que no se recomienda ninguna cantidad de alcohol. ¿Ni un traguito? No, Pedro, ni un solo trago recomiendan. No es lo que se Mucha realiza. mala noticia. Sí, bueno, ya eso salió hace 3 semanas, o sea que la medicina es súper cambiante. Por eso siempre le digo a los pacientes y cuando me dan la oportunidad de venir aquí, la importancia que tiene realmente tener un médico de cabecera que tenga la capacidad de orientarte cuando te surja algo y cuando te ocurra algo, que te diga, mira, tienes que ir a tal sitio, visita a aquel doctor o a aquella doctora, porque es muy importante tú tener un médico de cabecera que se sienta capacitado y que estudie y que lee y que se mantenga actualizado, como dijo el doctor. Mira, Pedro, es muy relevante esto y en medicina a veces vemos que surgen recomendaciones dependiendo también de los contextos en que está viviendo la población. Indiscutiblemente. Hemos visto que en la pandemia aumentó de manera importante el consumo de bebidas alcohólicas. Sí, también eso se reportó. El sobrepeso, hemos visto que también aumentó bastante. Tabaquismo y el consumo, por ejemplo, de drogas ilícitas. Y también, inclusive, la violencia de todo tipo. Los temas de salud mental. Intrafamiliar, de género, etcétera, temas de salud mental, entre otras. Por lo que se ha tomado como parte de las estrategias hacer más hincapié en todos esos factores de riesgo modificables, como muy bien explicaba la doctora Gómez, de que ya con los que nacen, con los que son genéticos, ya esos están ahí. Pero hay mucho que podemos modificar. Hay mucho que podemos modificar, como lo que estamos conversando ahora mismo, que son todos los factores de riesgo modificables. Jamie, para la población en sentido general, oriéntala, ¿cuándo debe ir un paciente a un cardiólogo? Te hago esta pregunta también como especialista en medicina familiar y prevención, que la gente a veces entiende que debe ir al médico cuando pasa algo. Sí, sí. Realmente eso es lo que vemos normalmente. O sea, los pacientes normalmente van al médico cuando se sienten algo. O sea, o me siento dolor de cabeza, o de momento caminaba y me molesta el pecho, o camino y me molestan las piernas, o te falta el aire. Realmente, por eso me gusta tanto la medicina preventiva, porque nos permite evitar eventos a largo plazo. Existen guías de manejo y de prevención, o sea, para todas las enfermedades. En el caso de las enfermedades cardiovasculares se recomienda que, por ejemplo, en el hombre se piensa que debe de ir la primera consulta a los 50 años o de momento a los 60 años, mientras más temprano mejor.
existe ahora una tendencia importantísima y es que todo el mundo quiere recuperar su peso, ponerse al día. O sea, la pandemia ha traído, así como ha traído cosas negativas y grandes pérdidas a nivel nacional, a nivel internacional, también nos ha permitido darnos cuenta de algunas cosas que no estábamos haciendo bien y queremos mejorar. Entonces los pacientes están cada día llegando un poquito más temprano a la consulta. Si tú me preguntas a mí, el paciente debe de evaluarse por lo menos una vez al año si no tiene ningún tipo de enfermedad cardiovascular, independientemente de la edad. Alejandro, realmente, de hecho, hasta los niños sabemos que tenemos que hacerle una evaluación cardiovascular cada cierto tiempo. Los niños, por ejemplo, yo no soy cardióloga pediatra, pero sí estoy al tanto de lo que sucede con ellos. Están haciendo todo día más ejercicio. Los niños, por ejemplo, tienen 1 año y medio que prácticamente no están haciendo ejercicio. Entonces sería bueno, en el caso de las madres que sí tengan a sus hijos, que hagan una evaluación cardiovascular, un electro, un ecocardiograma, una consulta con un especialista en esa área que les diga, porque hay hipertensión arterial en los niños también, hay hipertensión arterial en las embarazadas, y luego hablaremos de ese tema si me dan la oportunidad. O sea que hay muchas cosas que podemos trabajar de manera eficaz para prevenir eventos a largo plazo. Doctora, quiero volver sobre mi pregunta inicial. Yo le preguntaba cuáles son las principales enfermedades cardiológicas que padecen los dominicanos y las dominicanas. Usted me dijo hipertensión, mencióneme 2 o 3. Sí, claro que sí. Mira, está la hipertensión, las arritmias y los infartos cardíacos. Además de eso, a nivel neurológico tenemos los eventos neurológicos, tanto los que son isquémicos o de momento los que son hemorrágicos, y normalmente se deben a crisis de presión alta, o sea que está todo completamente asociado. Es como un muñeco que podemos armar de una manera muy fácil. O sea, en esta época le comento a los pacientes, y bueno, el doctor lo sabe y te comento a ti, Pedro Ángel, que realizando una buena medicina preventiva es muy difícil que un paciente se le obstruya una arteria, se le obstruya una pierna, que tenga eventos neurológicos, porque tenemos realmente, incluso en el país, es bueno que lo sepan, la capacidad de diagnosticar muchísimas enfermedades mucho antes de que ocurran. Doctora, pero el infarto no es una consecuencia. Sí, el infarto cardíaco es una consecuencia de una obstrucción a nivel de una arteria del corazón, pero mira qué pasa. Cuando recibimos al paciente para la consulta preventiva, realizamos una evaluación de los factores de riesgo, los que trajo el paciente de casa, ¿verdad? Mamá, papá, hermanos, tíos, los abuelos, el sexo, el color de la piel y otros factores que de momento son adquiridos, como el sobrepeso, el tabaquismo, el alcoholismo, se utiliza juca, se utiliza drogas ilícitas, todo eso. Cuando hacemos esa categorización de los factores de riesgo, sabemos cuáles pacientes tienen mayor predisposición. ¿Y el ácido biejúrico dónde entra? El ácido biejúrico entra luego de los 50 a 55 años. Sí, y entonces tengo por barriles ese ácido ya. Entonces, pero todo se previene, Pedro, todo se previene. Realmente yo tengo muchos pacientes con, bueno, el doctor y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pacientes con lesiones obstructivas a nivel de las arterias de un 20%, un 30%. Localizamos esa arteria y le damos seguimiento a esas y a todas las demás. Seguimos enfermedades periféricas, o sea que se puede hacer mucho con poco y no tenemos que llegar a tener infartos, trombosis, derrames, obstrucciones a nivel de las piernas, al menos que sean casos muy severos. Yo creo que es muy importante también, Jamie, puntualizar que hoy día la medicina es colaborativa. Ay, sí. En mi caso, como médico familiar, de forma rutinaria, los pacientes llamo al cardiólogo, discutimos el caso, llamamos el endocrinólogo, o en el caso de que sea necesario cualquier otra especialidad. Siempre trabajamos de la mano. Ya es de suma importancia esto. En República Dominicana, y es una actitud que a veces me preocupa, vemos mucho intrusismo, vemos gente de otra especialidad queriendo ser cardiólogos, por ejemplo, medicando, o personas haciendo actos quirúrgicos también de otra especialidad. Increíble. Y con esto tenemos que ser muy cuidadosos. En esto es muy importante el desarrollo, y reitero, de una medicina preventiva integrativa, pero también colaborativa, porque ese intercambio de opiniones simplemente enriquece la forma en que tratamos al paciente y sobre todo sus resultados. Y de hecho beneficia muchísimo al paciente. Es bueno que tú lo menciones, porque la cultura anterior, de momento las generaciones previas a la nuestra, se encargaban de que era un solo médico el que hacía todo. Realmente desde hace un tiempo para acá, hace varios años, manejamos de manera multidisciplinaria a los pacientes, y multidisciplinar significa que trabaja de la mano el cardiólogo, el endocrinólogo, el internista, el infectólogo, y realmente es bueno que los pacientes sepan que así es que estamos trabajando actualmente. O sea, tenemos nuestro círculo de trabajo, nuestro equipo
equipo de apoyo, porque a veces los pacientes se sienten como raros, como bueno, la doctora está llamando al endocrinólogo, pero ¿por qué lo llama? Se supone que es internista, se supone que es doctora, se supone que soy cardióloga. Entonces, bueno que sepan que, por ejemplo, en el caso de la diabetes, o sea, un paciente, Pedro Ángel, por ejemplo, Dios libre que sea diabético, Pedro Ángel se beneficia de un endocrinólogo que de momento ve 50 pacientes diarios, a yo que pudiera manejar, por ejemplo, médicamente a 2 pacientes. O sea, eso es muy importante que tú lo hayas sacado a colación y que lo manejemos en el día de hoy. Yo creo que ya un comentario fuera de la parte médica convencional. Sí. Nosotros tenemos el deber de empoderar a las sociedades médicas especializadas. Vemos inclusive que hasta en la Ley General de Salud, hablamos de Sequatur, hablamos, por ejemplo, pero no está ese empoderamiento de las sociedades médicas especializadas, que independientemente de que trabajen de la mano de un colegio médico especializado, son las encargadas cuando hay situaciones, por ejemplo, ahora en una pandemia, Pedro, la sociedad de infectología o de neumología, son sociedades que tienen voz cantante. Y es importantísimo ese involucramiento de las sociedades especializadas, no solo en el orden legislativo, sino también en el orden gubernamental, para que esas decisiones consensuadas tomen en consideración a los verdaderos expertos. Creo que han hecho muy bien con el tema de la campaña de vacunación, traer a los diferentes expertos a opinar, y hemos sido un país de vanguardia en ese sentido. Y creo que un mensaje continuo de este programa de los martes de salud del poder de la tarde es que se coloquen su vacuna, que se cumplan su esquema de vacunación, que se pongan su dosis de refuerzo. Aquí todas las sociedades especializadas en ese sentido estamos de acuerdo y entendemos que es el principal mecanismo de prevención, no solo para no contagiarse de COVID, para que en caso de que se contagien se eviten hospitalizaciones, se eviten consecuencias y muertes. El estar vacunado definitivamente no nos exime, pero simplemente disminuye las probabilidades, y es de suma importancia para nosotros promover ese mensaje. El 31, ahora del mes pasado, según la resolución, era ya el momento donde se tenía que presentar ya esa tarjeta de vacunación con sus 3 dosis. Se ha dado una prórroga. Sin embargo, yo no he visto masivamente a la población acudir a los centros de vacunación para completar ese esquema de vacunación. Y creo como momento propicio de que hagamos un llamado y de que este es un trabajo en equipo. Las sociedades también especializadas tenemos que hacer nuestra labor de prevención y a nuestros pacientes motivarlos a que se vacunen. Doctora, ¿y por qué usted está de rojo? ¿Por el mes del corazón o porque su corazón se lo pidió? Mira, realmente es mi color favorito, empezando por ahí, y sí es el mes del corazón. Pero por el tema del amor, ¿es su color? No es mi color favorito. Doctora, ¿y por qué dicen que el chicharrón es malo también? Ay, Dios mío. No dicen que es malo, dicen que es bueno, pero hace daño. Realmente es bueno, pero hace daño, exactamente. No quería decírtelo porque el sabor es agradable. Mire, doctora, yo tengo pero un amigo, está cargada de grasas saturadas. Yo tengo un amigo que dice, pero todo lo bueno hace daño. Mira, las mujeres sanjoneras, buenísimas, dice el amigo, ¿no? Buenísimas, hacen daño. Los chicharrones, buenísimos. Y por ahí se va, digo, espérate, respeta. Bueno, mira, habría que analizar cada uno, pero los chicharrones sí tienen grasa saturada que se desaconseja completamente en las enfermedades cardiovasculares. Bueno. Bueno, mira, yo creo que te ha tocado un tema interesantísimo, Jamie, porque quiero hacer 2 comentarios. Claro. Uno, ahorita hablabas de prueba de esfuerzo, y de manera muy jocosa, a mí varios pacientes me hacían el mismo comentario de la prueba, si pasé o me quemé, pero no me hacían ese comentario si se hacían un electro, un eco o ninguna otra prueba. Entonces yo, como médico, le quise preguntar, ven acá, ¿por qué solo me preguntan en la prueba de esfuerzo? Sí, realmente hay que desmontar todo eso. Y lo que me dijeron fue, bueno, esa es la única que se llama prueba, y en la prueba uno pasa o se quema. Exactamente. Entonces, fue muy jocoso para mí, Sí, pero es una realidad. Pero escuché una respuesta contundente que me hizo sentido, entender, ¿verdad? claro que sí. En ese tenor. Y otra pregunta que con muchísima frecuencia me hacen, y donde hay mucha discusión, es que el colesterol es malo, y lo dicen tajantemente. Yo creo que es importante es saber que sin colesterol la vida no fuera posible. No. Todas las células del cuerpo humano tienen una membrana que las recubre, que están hechas de colesterol. El tema es que hay diferentes tipos de colesterol. Colesterol de alta densidad, de baja densidad, tenemos lo que son otro tipo de grasas como los triglicéridos, entre otras. Y me gustaría que la doctora nos explique un poquito de eso, porque también es especialista en nutrición, y nos diga cuáles son los alimentos que son ricos en el colesterol
que no deseamos tener en altas cantidades y qué podemos hacer para subir el colesterol de alta densidad, que es el que queremos subir. Sí, claro que sí. Mire, es bueno que lo aclaremos. Realmente el colesterol es completamente necesario para todas las funciones del cuerpo. De hecho, el colesterol se encarga de la formación de hormonas también que se necesitan todos los días para vivir. Existen colesteroles que se clasifican en colesterol bueno o de alta densidad, colesterol malo o de baja densidad, que es el low density, y hay otro colesterol que es el VLDL, que es todavía peor, ¿no? Tenemos los triglicéridos que los pacientes preguntan con frecuencia que son los triglicéridos, es otro tipo de ácido graso. Entonces, realmente el colesterol que los pacientes le dicen el mal, los triglicéridos no los queremos. El colesterol que es bueno o el HDL sí nos interesa. Y realmente yo aproveché la pandemia, además de todo, para hacer un diplomado en nutrición, porque realmente me apasiona todo lo que es el ejercicio y la nutrición. Y realmente es importante que en el día de hoy comentemos un poco acerca de la dieta mediterránea, que es la única que realmente está aprobada, la única, aunque todas las demás dietas maravillosas y los jugos que te deshidratan, de momento tú puedes bajar de peso rápidamente. La única que está aprobada por la Sociedad Americana y Española de Cardiología es la dieta mediterránea. La mediterránea son todas esas lechuguitas. Ahí te voy a comentar. No, Pedro. ¿Cuál es? No, para nada. No, mira, es delicioso, es No. delicioso y súper variado. Mira, la dieta mediterránea ¿Qué lo básicamente, compone? ya te voy a comentar, muchas frutas, realmente mencionan 5 raciones de frutas, 5 raciones de vegetales, el aceite de oliva en cantidades industriales, que es riquísimo, sin cocinar, y eso quiero aclararlo, el aceite de oliva no se cocina, no se cocina porque entonces se convierte en un nombre que quizás no puedo mencionar ahora, que no tiene la misma calidad. ¿Grasa saturada? Completamente, grasa saturada, gracias Pedro. Entonces, tenemos por ejemplo los nueces, que se utilizan muchísimo, tenemos el vino, que ahora tenemos el tema de que si no se recomienda, que si se recomienda, pero los pacientes siguen utilizándolo y se acepta, por ejemplo, o se aceptaba hasta hace poco, que los pacientes, mira qué lindo, ahí está, que los pacientes realmente, ahí voy con el aceite de omega, que los pacientes tomen por lo menos 4 onzas de vino diario. Está bien, ya eso todavía está en discusión. Mira, y rompió con la guía europea. Está en discusión porque la Federación Española de Cardiología dice que ninguna cantidad de alcohol, o sea, nada es bueno. Además de eso, ahí están los pescados, que también lo tenemos, está el salmón, el atún, la sardina, o sea, hay muchísimas opciones que puedes utilizar. Tenemos los huevos, las legumbres, o sea, es una amplia gama en donde de momento, si no te gusta algo, pudieras tú suplementarlo por algo más, y realmente es la única aceptada por las sociedades internacionales de cardiología Y de nutrición. Yo soy un fan del aguacate. Yo soy súper fan del aguacate. Tenemos la batata también, que es altísima en proteínas. O sea, hay una cantidad enorme de cosas que podemos comer. ¿Y la yautía blanca? La yautía es un carbohidrato complejo que se utiliza, pero no es parte de la dieta mediterránea. Yo tuve el Tú puedes utilizarla así como de manera ocasional, aumenta de peso, tiene calorías también. Ay, no me digas. La yautía tú puedes cambiarla por batata y tienes muchísimas proteínas que ayudan y te mantienen todo lo que es la parte de la masa muscular que vamos perdiendo, y la masa ósea luego de los 40 años todos. La batata tiene proteína, o sea que se Es puede... una proteína, además de que tiene carbohidratos. Ok, mira qué interesante. Y, o sea que el desayuno cibaeño, este viaje plátano de víveres con un revolteado. Mira, el arenque, plátano es súper No es interesante. parte de la dieta mediterránea. No, Pedro. esa es dieta cibaeña. No, exactamente, pero el plátano es interesante porque si tú no la analizas, el plátano tiene zinc, tiene hierro, tiene aminoácidos, o sea que realmente tiene fibras. Lo que no puede, sí, claro que sí, el plátano también alimenta, y depende del contexto cultural en el que nos encontremos y las necesidades, porque realmente no manejamos pacientes de todos tipos, y no todos tienen un nivel socioeconómico alto. Exacto. Y me entiendes que tú puedes, por ejemplo, exigirle que coman salmón 3 veces a la semana, por decirte algo. O sea que tenemos que aprender a sustituirlo por otras cosas para hacer las cosas más llanas, como dice el doctor, para los pacientes. Están vilipendiado el plátano. Doctora, cuando yo vivía en Nueva York, había una fila de una gente para comprar chicharrón, y entonces el que pregonaba, que era un dominicano, decía chicharrón, colesterol free. Entonces había un americano que estaba aprendiendo a hablar español, y entonces él va y se acerca, ¿cómo ser colesterol free? Le dice, no, que usted se come el colesterol y es gratis. Exactamente. Colesterol ya free. entendí. Ok. Sí. Un genio. Yo creo que
sería interesante, ya hemos conversado sobre las patologías cardiovasculares más frecuentes en República Dominicana, cuándo ir a chequearse, cuáles son las dietas recomendadas, pero hay dos cosas que creo que son de gran importancia que me gustaría conversar contigo. Claro. En primer lugar, el ejercicio. ¿Cuáles son los ejercicios recomendados desde el punto de vista cardiovascular? La importancia de una evaluación cardiovascular previo a un ejercicio extenuante, pero también las guías. ¿Qué cosas nuevas nos traen en adición a las restricciones en cuanto a alcohol? Sí, bueno, mira, en la última guía de la prevención cardiovascular que se publicó en septiembre, me parece 21 o 28 de septiembre del año pasado, con relación a la prevención cardiovascular, mencionaba el alcohol como completamente aceptable. En el caso del vino, por ejemplo, tú podías tomar 2 onzas, en el caso del hombre 2 veces al día, todos los días, en el caso de la mujer 2 onzas. Entonces luego salió la Federación Española de Cardiología, que ya dijo que ninguna cantidad de alcohol es adecuada, y desean modificar esa parte de la guía. Con relación a los ejercicios, es súper importante saber que se recomienda 150 minutos de ejercicio moderado. Diario. Sí, semanal. Entonces fíjate qué pasa, tenemos pacientes en la vida real, ¿no? O sea, porque una cosa es la guía, pero tenemos que adaptarla al paciente. Tenemos pacientes que son con 70 años, 80 años, abuelitos, con artritis, temas en los tobillos, lesiones en las rodillas, que no pueden caminar. Entonces existen otras opciones que también pueden hacer, desde natación. O sea, los pacientes, por ejemplo, que tienen afectación de columna, afectación de articulaciones, no pueden hacer ejercicios de impacto. Impacto es, por ejemplo, básquet, tenis, correr, que todo el mundo está ahora en el boom de que quiere correr. Tenemos, por ejemplo, bicicleta, ¿no? La bicicleta, sí, también, más o menos. Okay. Con el tema de la bicicleta, pudiéramos analizar luego un poquito más adelante la guía. Hay una guía de prevención específica para atletas, porque existen algunos atletas, tú sabes que la clasificamos en atletas de alto rendimiento y atletas de recreacionales, que son la mayoría de nosotros, que lo hacemos de manera recreativa para mantenernos bien, desconectarnos. Pero tengo pacientes, por ejemplo, que un sábado en bicicleta, de momento te corren 120 y 140 kilómetros, entonces todo en exceso hace daño. Una locura. Indiscutiblemente. Con relación a la evaluación cardiovascular, que no quiero que vayamos a terminar sin mencionarlo, todo paciente que vaya a iniciar algún tipo de disciplina deportiva debe evaluarse antes. Normalmente nos llegan luego de que empiezan a practicar algún tipo de disciplina deportiva, y entonces se ven que se lesionan, dolor de pecho, palpitaciones, la frecuencia le sube a 190, pierden el conocimiento, se accidentan. Entonces siempre es bueno visitar a su cardiólogo antes de cualquier disciplina. O sea, si no haces nada, esperar 2 días o 3 para ver un cardiólogo, yo pienso que es justo. Ellos empiezan a lo loco. Doctora, ¿por qué usted no dice sus teléfonos, sus redes sociales y dónde usted tiene su consulta para que... Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo estoy en el Centro Médico Moderno, eso queda en la Charles Sommer, el teléfono es 809-563-7671. Yo colaboro también como médico asociado en CEDIMAT, que es el Centro Cardiovascular Avanzado. Está posicionado como el centro cardiovascular más moderno de Centroamérica. Entonces, bueno, me encuentro, del Caribe. Recibimos muchos pacientes de Centroamérica y del Caribe. Del Caribe, Centroamérica y del Caribe, y ahí entonces también me encuentro colaborando como cardióloga especialista. ¿Y sus redes? ¿Usted es muy activa en Mis redes, sí, igual, la pueden buscar como doctora.Jaime Gómez, porque se escribe J-E-I latina M-Y Gómez. Okay. Ahí está en Facebook, Instagram, la página, y la verdad que para mí es un placer poder conectar con los pacientes y con todo el que quiera conectar conmigo de esa manera. Sí. Sí, tenemos aquí, yo tengo múltiples preguntas que ya están haciendo los televidentes, que posteriormente en el próximo segmento lo vamos a hacer en vivo. Vamos a poner el teléfono en pantalla para que los televidentes pregunten sobre todo lo que quieren preguntar. Pero te quiero preguntar, antes de irnos a un corte comercial, sobre las embarazadas y el riesgo cardiovascular, sobre las embarazadas que han tenido COVID, ¿qué secuelas has visto? Sobre en tu práctica, en sentido general, y cualquier otro tema que tú entiendas que sea relevante en esa dirección. El tema de las embarazadas es un tema muy importante. Tenemos una incidencia altísima, embarazadas adolescentes en nuestro país, que el gobierno, bueno, ha estado trabajando con políticas para tratar de mejorar. El riesgo más importante en las pacientes embarazadas adolescentes y en sentido general es la hipertensión arterial. Las pacientes hay que evaluarlas primero, porque hay algunas que son hipertensas y entran en el embarazo, y hay otras que se embarazan y entonces desarrollan la hipertensión, que se llama una hipertensión inducida por el embarazo, normalmente por el sobrepeso, por las hormonas, llegan en malas condiciones al embarazo, y también tenemos lo que es la diabetes debido al embarazo.
Las pacientes presentan muchísimos síntomas, desde palpitaciones, dolor en el pecho, edema de miembros inferiores, mucho edema y limitaciones importantes para realizar lo que son sus actividades diarias. Entonces siempre es bueno colaborar con el médico ginecólogo y hacemos una primera evaluación extensa en el primer trimestre, una segunda evaluación en el segundo trimestre y una tercera evaluación ya al final del embarazo, que sería en el tercer trimestre del embarazo. Definitivamente es vital. Hablábamos al inicio del programa la importancia de que no nos enfoquemos cuando hablamos de las embarazadas y los recién nacidos solamente en ginecología y pediatría. No. Yo creo que en este trabajo que se ha propuesto el país de reducir la mortalidad materna infantil, el rol que debe de jugar la Sociedad Dominicana de Cardiología y los especialistas de tu calibre es sumamente importante, y por igual también las sociedades como la de endocrinología, entre otras. Esta causa la debemos de abrazar todos y unirnos todos. Es muy fácil sentarse en el banquillo de los críticos, pero es muy difícil sentarse e integrarse en el equipo, en los colaboradores. Claro. Sobre todo cuando hay una estadística que no es favorable, porque cuando hay una que es favorable, todo el mundo se suma. Claro, y feliz pero todo el mundo, cuando hay por una la que es difícil, exactamente. ahí es donde realmente se ven quién estamos comprometidos, ¿verdad? Claro que sí, claro o sea, que sí. que creo que es un llamado a la integración de las sociedades especializadas, de que este reto que ha asumido el gobierno del país debe Realmente ser un reto de conjunto todos. y lo tenemos que apoyar. Es así. Entonces, señor director, puede pasar ya a un corte comercial y próximamente vamos a venir con preguntas a la doctora Jamie Gómez, por lo que le pido también de que pongan el teléfono en pantalla para que se puedan integrar de esa manera, preguntar todo lo que requieran sobre cardiología, sobre síntomas. Creo que es muy interesante y tienen un especialista de alto calibre que está a sus órdenes. Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas de los martes de salud del Poder de la Tarde. Estamos con la doctora Jamie Gómez, quien es internista, cardióloga, ecocardiografista y especialista en nutrición. Antes de comenzar con todas estas preguntas y estas inquietudes, quiero en primer lugar, porque me tienen el celular explotado preguntándome Reventado. dónde consulta la doctora, cuáles son sus teléfonos nuevamente y sobre todo si da consulta virtual, telemedicina. En estos tiempos de pandemia hay mucha gente que requiere ese tipo de orientación. Entonces, doctora, ¿usted está en la vanguardia o está en la edad de piedra? No, ¿Usted tiene telemedicina o no? Claro Esa que es la pregunta, la primera pregunta Sí. de este segmento. Claro que sí. Tú sabes que la pandemia hizo que todos nos montáramos en el tren, o nos montábamos o nos quedábamos. Entonces sí, realmente tenemos consultas virtuales. La audiencia, usted tiene una audiencia importante internacional, para que sepan que mi número de contacto son el 809-563-7671. Pueden hacer las consultas, las citas vía WhatsApp, que es súper fácil. Repítelo de nuevo, pero más despacio. Claro, por favor. 809-563-7671. Entonces se hacen las citas vía WhatsApp. Hay un personal disponible desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, o sea, para tomar las citas. Sí tenemos consultas presenciales y consultas virtuales, por supuesto. Y las redes sociales, que la gente ve mucho. Las de redes eso. sociales a mí me encanta porque me permite proyectar y me permite informar todo así como lo reciente, lo actualizado, pero de una manera muy llana, porque a veces cuando conversamos entre colegas nos mantenemos así como muy científicos, pero las redes sociales me permite hacerlo de una manera que los pacientes lo entiendan. ¿Y cuáles me son sus redes encuentran, sociales? sí, claro, me encuentran en Facebook y en Instagram, la página también como doctora.Jamie Gómez. Se escribe J-E y latina M-Y Gómez con Z. Jamie, en primer lugar, Ahí no vienen hemos las tocado el preguntas. tema de los factores de riesgo de la mujer, Sí. que es un tema importantísimo. No se de puede las quedar. hormonas, No la se puede quedar. menopausia, etcétera. Sí. Por favor, háblanos sobre eso. Mira, claro que sí. Realmente, además de las diferencias que existen culturales y todo, existen diferencias entre el hombre y la mujer. En el caso de la mujer existen factores que el hombre, por ejemplo, no las tiene. A medida que vamos llegando a cierta edad, tenemos lo que es la menopausia, en donde se observa una disminución importante de las hormonas femeninas. Al disminuir las hormonas femeninas, entonces aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, y eso es infartos en el corazón, trombosis, derrames cerebrales y eventos a nivel de los miembros inferiores. De acuerdo. En otro orden, Jamie,
hemos hablado mucho de hipertensión, pero no lo hemos definido de una manera práctica para que la audiencia lo entienda. Yo te lo iba a comentar, porque Entonces, siempre me preguntan, me dice, doctora, ok, ahora soy hipertensa, pero ¿qué es? O sea, ¿de qué se ¿cuándo una persona trata? es hipertensa? ¿Cuándo una persona es prehipertensa? ¿Cuándo tiene una crisis hipertensiva? Claro. Y sobre todo también, ¿cuándo un paciente debe de ir a la emergencia? Mira, es una campaña muy importante porque se trata de conocer los números, pero ya te voy a decir, para que tengan una idea, la hipertensión arterial ocurre cuando la sangre se eyecta a través del corazón y choca en las arterias. Es importante que lo sepan porque siempre preguntan. Los números son muy importantes conocerlo y sabemos que la presión arterial normal está entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Actualmente los pacientes están utilizando, para no trasladarse a la emergencia, por ejemplo en las consultas virtuales, los equipos de fácil utilización, que es el esfigmomanómetro, que se lo colocan en el brazo o a nivel de la muñeca. Existen números importantes que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, la Sociedad Española de Cardiología es un poquito más permisiva, como los europeos, y nos permiten 130-85 como valores tope para nosotros hablar de hipertensión arterial. Sin embargo, de momento, si usted presenta un cuadro de 140-90 o por encima de los valores, no quiere decir que es hipertenso. El diagnóstico de hipertensión arterial se hace con el mapa, que es un monitoreo de la presión arterial que nos permite visualizar cada 15 minutos y en la madrugada cada 30 minutos los niveles de presión arterial, y si sus niveles de presión se encuentran por encima de lo establecido, más de un 40%, ahí hablamos de hipertensión. Bueno, tenemos una llamada, por favor, señor director. Buenas tardes, está en línea. Bueno, ya... Se oye. Buenas tardes, su pregunta, por favor. Buenas. Muy buenas tardes, su pregunta, por favor, y de dónde nos llama. ¿Me escucho? Sí, está en el aire. Su pregunta y de dónde nos llama, por favor. Sí, y yo quiero saber si las estatinas... ¿Aló? Le escuchamos. ¿Quién habla? La estamos escuchando, está en el aire. Siga su pregunta. Mi pregunta, si las estatinas para combatir el colesterol puede afectar la memoria. Sí. Excelente pregunta, muchísimas gracias por su llamada. Las estatinas son unos medicamentos que se utilizan para controlar el colesterol y se han observado en algunos estudios que pudiera producir déficit cognitivo o alteración de la memoria, pero en un % ínfimo. O sea que realmente no se justifica dejar de utilizarlas por ese temor. Es peor que se obstruyan las arterias, que justo lo que ellas hacen es prevenir que se tapen las arterias, a dejar de utilizarlas por el miedo a de momento perder la memoria. O sea que no vale la pena dejar de utilizarlas, pero sí se observan algunos casos, muy pocos. Doctora, también ahora que ella menciona esa condición, también se dice que la pastilla de la presión incide en la erección y en la difusión. Sí. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, mira, los medicamentos antihipertensivos se clasifican en muchísimas familias. Existe una familia en específico, que no me gustaría mencionarla por el tema de que a veces se automedican los pacientes, que sí está asociada a disfunción eréctil en un % pequeño de los pacientes. Realmente los pacientes, cuando le colocamos ese tipo de medicamento, preferimos que sean pacientes que no estén en una edad que sea importante, o de momento pacientes que no tengan una pareja sexual activa, y si presentan el efecto secundario, pues lo cambiamos, porque hay otros que también funcionan muy parecido, pero se necesitan. Tenemos otra llamada en línea, por favor. Su llamada, su pregunta, por favor. Buenas, está en el aire. Su pregunta, por favor. Buenas tardes, está en el aire. Su pregunta. Buenas tardes. Felicidades por este programa tan atinado. Preguntarle a la doctora que la taquicardia tiene que ver con la familia cardiovascular, porque yo hace mucho tiempo y cuando me da es cuando me impresiono y es como si fuera un gas de aquí en la garganta y sonándome mucho y lo que yo hago, yo bajo la cabeza 5 veces, respiro 25 veces y encuentro que eso me mejora, pero si hay algo, porque no es con frecuencia que me da, es cuando como que me asusto. Entonces, si consulta o si debo seguir haciendo, si estoy caminando, porque tengo 73 años, entonces me siento un chingo gordita. ¿Qué opina?
Sí, claro que sí, gracias por la llamada. Mire, con 73 años o con cualquier edad necesita evaluarse. Ciertamente la observación que usted hace es válida, lo que sucede es que las palpitaciones, que así se llaman, o las taquicardias, como usted los percibe, realmente le ocurren cuando usted se emociona o cuando presenta algún tipo de excitación, pero es por la liberación de algunas hormonas como adrenalina y noradrenalina. Son esas hormonas que de momento ocurren cuando usted ve un perro que le va a morder y entonces, bueno, vamos a correr. Eso es lo que ocurre. Lo ideal es, sí, por eso usted ve que incluso mejora cuando menciona que respira, cuando se mantiene tranquila, porque disminuye la producción de esas hormonas cuando ya usted entra en una fase de relajación. De igual forma, si ocurre, sea frecuente o no frecuente, debe de evaluarse con un médico cardiólogo. Le hacemos un estudio súper sencillo, indoloro, y entonces la medicamos si es necesario. Tenemos otra pregunta en línea. Por favor, su pregunta. Buenas tardes. ¿Por qué ustedes levantan el teléfono y se quedan callados? Está en el aire. Buenas tardes. Haga su pregunta, por favor. Haga su pregunta, por favor. Está en el aire. Buenas tardes. Está en el aire, por favor, haga su pregunta. Bueno, vamos a pasar a la próxima llamada, señor director. Buenas tardes, en el aire, su pregunta. Se ha caído. Bueno, parece. se ha caído un par de veces la llamada. Definitivamente con la que tú tienes ahí. Hay mucho interés. Claro. Pero, Jamie, la gente vuelve y me pregunta lo mismo de nuevo. ¿Pero cuándo que yo tengo que ir a la emergencia? Sí, pero por supuesto. ¿Cuándo, si yo estoy en mi casa y tengo algún síntoma, debo de ir de inmediato a la emergencia? ¿Cuáles son los signos de peligro? Sí, los niveles de tensión arterial que ameritan la asistencia en la emergencia son 170, 110. O sea, cuando vean el 170 arriba y el 110 hay que salir corriendo. Sin embargo, hay pacientes que presentan esos niveles con o sin síntomas. O sea, independientemente de que tengas o no síntomas, debes de asistir a la emergencia. Hay pacientes con 200, 220, 210 sin síntomas, debe de trasladarse a la emergencia, recordando que los niveles por encima de 135, 85 están ya fuera de rango. Si hay síntomas por encima de ahí, es importante comunicarse con su cardiólogo. ¿Pero cuáles y son los 170, síntomas? 110, Dolor de pecho, te voy a comentar. ahoga, Sí, esa. porque eso es muy importante. Mire, el 80% de los pacientes no presenta síntomas, por eso es que la hipertensión arterial se le llama la asesina silenciosa. Entonces, el poquito de los pacientes que yo les digo dichosos porque les da síntomas y permite que, ok, salgo corriendo a la emergencia, presentan dolor de cabeza, a veces mencionan como un dolor, una molestia aquí a nivel de la nuca, pueden presentar dolor en el pecho, se pueden marear, náuseas, vómitos, eyectivos, debilidad general. Todo eso son síntomas que pudieran sugerir hipertensión arterial. Tenemos otra pregunta en el aire, por favor, haga su pregunta. Buenas tardes, haga su pregunta, por favor. Su pregunta. Buenas tardes. Yo quisiera saber si, por favor, yo quiero saber si los diabéticos pueden comer batata. ¿Pueden comer qué, perdón? Batata. Ah, batata. Sí, sí. Bien, se escucha. Gracias por la llamada. Realmente sí, los diabéticos pueden comer prácticamente de todo. De hecho, si se asisten con un nutricionista, se van a sorprender de la cantidad de cosas que pueden comer. El detalle es la cantidad que comen y la frecuencia con la que la comen semanalmente, pero sí pueden comer y todo eso se calcula. Todo se calcula, la cantidad de batata, de plátano, de yuca, de carbohidratos simples, de complejos, de proteínas, legumbres, todo se calcula y sí puedes comerla, pero necesitas la orientación de un nutricionista para que te diga la cantidad y la frecuencia en la semana en la que puedes utilizarla. Bueno, hablando de los diabéticos, Jamie, ¿qué precauciones adicionales deben de tener los diabéticos? Eso son lo más importante. ¿Y cuándo los diabéticos deben de hacerse exámenes cardiovasculares? ¿Cómo trabaja el cardiólogo de la mano del endocrinólogo? Mira, nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria, trabajamos juntitos siempre juntos. Los pacientes diabéticos lo vemos cada 3 meses, Alejandro. Es importante que los pacientes conozcan que los pacientes diabéticos normalmente mueren de enfermedad cardiovascular, o sea, mueren de infartos, de trombosis, de derrame, de todo lo que tiene que ver con complicaciones cardíacas o del corazón o secundario a cardiovascular, por ejemplo, la enfermedad renal, la diálisis y todo eso. Tenemos otra llamada en línea, por favor. Su pregunta está en el aire. Su pregunta está en el aire. ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, yo
80 años, tengo 80 años de edad. Sí, su pregunta, por favor. Baje el televisor y haga su pregunta, por favor. Tengo más de 50 años que me dan unas palpitaciones. Me dan unas palpitaciones, sobre todo cuando me acuesto. Me han puesto mapas, me han puesto Holter y no me dicen nada, pero no es que lo siento como que es la garganta, a veces en el estómago. Mire, ya, en el caso suyo que tiene 80 años, con palpitaciones o molestias a nivel de la garganta o en la boca del estómago, siendo mujer, tenemos obligatoriamente que pensar en enfermedad de las arterias de su corazón. O sea que las enfermedades de la arteria del corazón no se diagnostican ni con un mapa ni con un Holter, o sea que le faltan cosas por investigar. Yo le recomendaría asistir a su cardiólogo para que pudiera investigar específicamente las arterias de su corazón. Bueno, en ese sentido, nos gustaría que nos hablaras un poquito, Jamie, de qué es el score de calcio, Ay, qué sí, es buenísimo. una angiotomografía coronaria, Claro. que son estudios, ya hablamos del electro, del eco, de la prueba de esfuerzo, estudios adicionales que nos brindan información importante. Sí, ¿Y mira, ¿Cómo son- se hacen estos estudios? Ay, ¿Quién se le indica? chulísimo. Nosotros lo indicamos. Realmente son instrumentos de trabajo que utilizamos diariamente. Se utilizan específicamente en pacientes seleccionados. Por ejemplo, el score de calcio es un estudio súper sencillo que mide la cantidad de calcio que existe a nivel justo de las arterias y sugiere dónde existe una obstrucción de cualquiera de las arterias del árbol coronario. A diferencia de la angiotomografía, que también la indica el cardiólogo específicamente, se inyecta un medio de contraste que se metaboliza a nivel de riñón básicamente, por ahí se excreta y entonces se pintan todas las arterias del corazón, pudiendo observar dónde se encuentran las obstrucciones o los depósitos de calcio, colesterol que se encuentran adheridos en las arterias. Perfecto. Bueno, pasamos con otra llamada. Buenas tardes, su pregunta, por favor. Su pregunta, por favor, buenas tardes. Doctora. Sí, doctora, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Yo le quiero hacer una pregunta. Mi mamá tuvo un edema pulmonar en diciembre. Entonces, ahí lo que encontraron que ella tiene el corazón muy grande. Entonces, después que le dieron de alta, se puso mala y la llevamos a cardiología. Ella tiene más de 30 años que la llevamos a cardiología. Entonces, había un médico bien bueno que le puso unos medicamentos que ella está cosa, pero ahora no puede dormir porque se siente flojita. Bien, mire, es bueno tratar de comunicarse con ese doctor. Yo fui realmente la encargada del servicio de emergencia de ese lugar, del Instituto de Cardiología, durante varios años. Conozco a todos mis colegas. Si la señora, la abuelita, no puede dormir, es bueno que asista nuevamente a la consulta para que verifiquen si de momento está sucediendo algo. Ninguno de los medicamentos que se utilizan para la insuficiencia cardíaca, que sea lo que tiene su madre, producen insomnio, sino que el insomnio es secundario siempre a algo más. Son medicamentos que se indican, los revaloramos, así que yo les recomendaría asistir con su madre para que vuelvan a evaluarla y si es necesario hacer estudios, volver a hacerlos. Doctora, la próxima pregunta la quiero hacer yo. Ah, yo espero. Mire, usted sabe que la ciencia ya hoy en día tiene ramificaciones y hasta competencias. Vamos a echar a un lado al doctor Google. Vamos a echarlo a un Que lado. de hecho yo lo defiendo. Sí, al doctor Google. Sí, lo defiendo. Mira La por van qué. a matar sus no, colegas. no, mira por qué lo defiendo. Porque realmente como médicos habemos algunos colegas que le decimos al paciente, mira, no busques en Google, pero hay que tener... Hay que colocarse un poco, Pedro, del lado del paciente. O sea, el paciente no tiene acceso a revistas médicas especializadas, eso Así se es. paga, eso cuesta dinero. A veces el nivel sociocultural no les permite a ellos saber que existen otras fuentes de información y si saben cuáles existen, entonces, ¿cuál de ellas seleccionar que sí sea bueno? O sea, que yo de verdad Sí. defiendo a Dr. Google porque es la única forma que ellos tienen de poder investigar y llegar con esas preguntas escritas a donde es su médico y entonces me corresponde a mí explicarles y Bueno, sacarlos pues, de duda. Es un punto muy importante y es una recomendación a toda la población.
cuando vayan a su cardiólogo, investiguen lo que ustedes quieran y vayan con sus preguntas por escrito y así de forma directa, cualquier inquietud que tengan, cualquier cosa que han leído, la pueden compartir y la pueden discutir de frente con su médico. Pero hay otros, doctora, mecanismos que ya la población tiene a la mano y aprobado incluso por entidades internacionales. Están los relojes que miden la presión, que miden el ritmo, la gente que hace ejercicio, las apps. Por ejemplo, yo tengo 2 apps, una para cuando camino y otra para cuando monto bicicleta. Y ahí me dice la caloría que boté, los pasos, una meta diaria que digo, bueno, me faltan 1000 y pico, me pongo como un loco en la casa a caminar, digo, déjame cumplir mi meta de hoy. Bueno, muchos equipos, ¿no? Digamos, portátiles, que ya se pueden utilizar, y usted mencionó ahorita los medidores digital, exacto, de la sí, casa. Exacto, tomar la presión, déjeme decirlo en español, puedo decir, yo lo entiendo, ¿no? Entonces, todos esos equipos, doctora, ayudan a la gente, sí, son claro parámetros, están aprobados pero científicamente. por supuesto, claro y si que alguien se va a comprar uno, para que lo recomiendo ahora mismo aquí bello. sencillo, ¿son mejores lo que se ponen en la muñeca o mejores lo que se ponen en el antebrazo? No, vámonos con la muñeca. Son mucho más prácticos, mucho más fácil y tú puedes manejarlo tú solo en caso de una eventualidad sin la necesidad de que alguien te ajuste el brazalete a nivel del brazo. ¿Está bien? Sí. Es importante saber que esos equipos electrónicos que utilizamos cada día más, de hecho yo lo utilizo con mis pacientes, tienen un margen de error de un 10 a un 15%. O sea que eso es bueno saberlo. Es alto para la cardiología, pero nos permite a nosotros, cuando uno conoce a su paciente, saber cómo andan las cosas. O sea, nos ayuda. Es un parámetro importante. Con relación a algunos gadgets, como tú dices, de relojes inteligentes, no hay ninguno que sea realmente aprobado por las sociedades internacionales. Hay algunos que pueden ser recomendados, pero nos permiten sí tener un parámetro de cómo anda la frecuencia cardíaca, de momento de los latidos, si son regulares, si son irregulares, que sugieren trastornos del ritmo o arritmias. Pero realmente para toma de conducta, Pedro, médica no. Sí para el paciente porque se mantiene entusiasmado, o sea, le calcula sus calorías, mira cuántos pesos, entonces los mantiene como en la ruta cardiovascular, es un estímulo para ellos, ¿me entiendes? Pero médicamente no puedo decirte que funcione, porque por ejemplo, para yo saber la cantidad de calorías que tú necesitas consumir o quemar, yo tengo que evaluarte. Está el análisis de composición corporal que lo conocemos, o sea que sí ayuda porque mantiene al paciente estimulado, ¿me entiendes? Lo mantiene en la ruta cardiovascular, pero necesitas al médico obligatoriamente. Pero hoy día hay muchos aparatos que nos ayudan un montón. Muchísimo. Como por ejemplo con el tema del COVID, el oxímetro de pulso, que es un parámetro también que nos puede ayudar bastante a saber qué tanto está la calidad, ¿verdad?, de la respiración de ese paciente o su oxigenación en sangre. Y de igual forma hay otros, a lo que viene mi pregunta, que vemos que en estos teléfonos inteligentes usted se puede hacer un electrocardiograma. Sí, eso sí lo estamos utilizando. Y eso es una opción que se considera inclusive confiable. Sí, entonces, de hecho realmente eso que menciona Alejandro es muy importante porque tenemos dispositivos que se compran hasta por Amazon, o sea, registros de mapa, registro de Holter, y el electrocardiograma es súper interesante porque es un aparatito pequeñito, muy práctico, que los pacientes que tienen arritmias importantes, y de hecho algunos pacientes que presentan alteraciones de la frecuencia cardíaca que degeneran o que llevan a que el paciente pierda el conocimiento, en esos pacientes lo utilizamos. Tú sabes que existen dispositivos implantables debajo de la piel, entonces ese tipo de dispositivos trata como de imitar un poco esos dispositivos que son un poco más costosos y que tienen indicaciones que son precisas, pero ese sí lo utilizamos, el electrocardiograma. Se compra en Amazon incluso. Vemos también ahora con los edificios que no son médicos, que se certifican como edificios cardioprotegidos y lo hacen en función a que se entrena a parte del personal en resucitación básica o avanzada, o a que se colocan también desfibriladores en ciertas áreas, etcétera. Esto es algo que me imagino que también es bien visto. Se desarrollan protocolos también de emergencia para que estos pacientes que se identifican con síncopes o desmayos o síntomas cardiovasculares se lleven de forma rápida a una emergencia. ¿Cuál es la opinión de usted como cardióloga de esas iniciativas? Mira, las iniciativas debemos de replicar las que ya se encuentran internacionalmente. Yo realmente las he observado de manera fija. ¿Tú tienes una pregunta? No, está bien, interrúmpame, que tenemos una llamada en línea. Claro, está bien, no hay problema. La retomamos. Por favor, su pregunta. Buenas tardes, baja el televisor y haga su pregunta, por favor.
Buenas, baje el televisor y haga su pregunta. Adelante con la pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, su pregunta. Mi pregunta es, yo me hice el ecocardiograma y me detectaron una bradicardia. Yo estoy caminando, ¿podría hacerme daño eso? Mire, depende, gracias por la llamada, depende de manera muy particular de esa paciente. Ella no nos mencionó la edad que tiene, sí mencionó que estaba haciendo ejercicio. Los pacientes que hacen ejercicio normalmente se mantienen entre 55 y 60, recordando que la bradicardia es cuando la frecuencia cardíaca es menor de 60. Si es una persona mayor, una persona de 65 años, 70 años, y depende de los factores de riesgo, es bueno que le evalúe, además de poder revisar los medicamentos que está utilizando, porque existen medicamentos que disminuyen la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca por debajo de 40 realmente es una frecuencia cardíaca que se llama una bradicardia extrema, que es una emergencia médica. Entonces siempre es bueno consultar con su doctor para ver qué tanta bradicardia tiene, qué tan bajita está la frecuencia cardíaca, y ver si de momento hay que hacer algún tipo de intervención en su caso. ¿Y qué es una bradicardia? La frecuencia cardíaca por debajo de 60, o sea, la frecuencia normal está entre 60 y 100, taquicardia mayor de 100 y la bradicardia menor de 60, pero los deportistas manejan frecuencias cardíacas bajitas, 48, 49, 50, porque se habla de un corazón completamente entrenado. Sin embargo, la señora, como no me dijo la edad que tiene, nos faltó eso. Bueno, ahora nos vamos a ir a una próxima pausa comercial, señor director, y posteriormente retornamos con las preguntas y con este interesante conversatorio con la doctora Jamie Gómez. Señores, estamos aquí de vuelta en el Poder de la Tarde, los martes sesión de salud, el doctor Cambiaso y yo lo acompaño. Luisín está de viaje, le gusta viajar muchísimo a Luisín. Pero tenemos aquí a la doctora Jamie Gómez, ella es cardióloga, se nos están reventando los teléfonos, preguntas y las llamadas. Yo quiero hacer una antes de que el público de nuevo abra esa avalancha de preguntas que nos tiene. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas que yo percibo que me puede dar un infarto al miocardio, que me puede matar en cuestión de poco tiempo? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, te voy a decir los típicos. Los típicos descritos son un dolor de pecho que se localiza justo aquí a nivel en el centro del corazón. O sea, los pacientes a veces piensan que el corazón anda por aquí, está justo en el centro. Lo describen como un dolor de pecho opresivo, que le aprieta, que le presiona, sienten como algo como si le estuvieran pisando el centro del pecho. Pueden presentar también náuseas, vómitos, sudoración, dificultad respiratoria, pérdida del conocimiento. O sea, son síntomas que son muy llamativos. Esos son los típicos. En el caso de la mujer, y es bueno mencionarlo, la mujer, por ejemplo, pudiera estar teniendo un evento cardíaco de tipo infarto simplemente teniendo un cuadro de indigestión. O sea, tiene una molestia inespecífica a nivel de la boca del estómago, un poco de náuseas, no entiende lo que le sucede, se queda en la casa y se infartó. ¿Y qué hay que hacer cuando uno tiene salir corriendo. O sea, realmente es bueno saber que el músculo que uno permite que no le llegue oxígeno, o sea, el músculo cardíaco que no le llegue oxígeno es un músculo que se pierden esas células. Entonces, desde que tengan síntomas, lo primero es salir de inmediato o llamar al 911 o salir si tienen algún centro cerca de asistencia para que le hagan su electrocardiograma, lo interroguen, lo mediquen de inmediato y de ahí entonces llamar a su médico cardiólogo. Te lo digo, Pedro, perdona, porque hay muchos que te escriben. Sí. Te escriben por WhatsApp: doctora, tengo dolor de pecho, que me está presionando, que siento como si me están aplastando el corazón, sudoración hace como 20 minutos. O sea, eso no se escribe a un médico ni a nadie. Usted sale corriendo con los síntomas que le mencioné, el dolor de pecho, las náuseas, el vómito. O sea, un dolor de pecho, de hecho, lo describen como una sensación de muerte inminente. O sea, sienten que se van a morir. Es algo muy importante. La mujer, no tanto así. Entonces, en el caso de la mujer, nosotros que vivimos en
30 actividades diarias completamente distraídas en otras cosas, o sea, en la laboral, en los niños, o sea, hay que poner mucha atención porque cualquier tipo de síntomas extraños que sienta la mujer pudiera ser un evento cardíaco, y más si es una paciente, por ejemplo, que es obesa, que es hipertensa, que sea diabética, que esté en edad premenopáusica o menopáusica. Cualquier cosita de momento que se sienta debe de llamar al 911 para asistencia o a su médico de cabecera. Una cosa muy importante, Pedro, es que las familias deben de tener un plan de emergencia. ¿En qué consiste esto? Simplemente ponerse de acuerdo dentro de la misma familia. Mira, ante una situación de emergencia, yo quiero que me lleven a la emergencia más cercana, por ejemplo, que es esta. O mi plan B, me gustaría que me lleven a tal emergencia. Y eso hacerlo en coordinación también, inclusive con su médico de cabecera. Otra cosa muy importante también es que siempre tenga en su cartera de forma sencilla su cédula, su seguro médico, pero también su historial médico, que lo puede tener en formato electrónico o un pequeño historial médico, que lo puede tener en un USB, en un CD o físico, etcétera. Porque todavía no contamos en el país con un récord médico único electrónico. Entonces, muchas veces los pacientes acuden a una emergencia donde no está su información médica y los minutos cuentan cuando hay una emergencia. Tenemos que saber si el paciente es alérgico a algo, qué antecedentes tiene para poderlo medicar de forma oportuna. ¿Tenemos otra llamada, por favor? Buenas tardes, doctor Cambiazo. Muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama y su pregunta, por favor? Que un saludo para él y para usted también. Aprendo mucho con ustedes. Gracias. Pues yo quiero decirle a la doctora que mi hija tiene 30 años y ella hace muchas dietas. Ella hace mucho ayuno intermitente, muy seguido. Ella en la mañana se toma un café amargo con limón y no come hasta las 12. Y ayer empezó una rutina de ejercicio. Hizo mucho ejercicio sin desayunar. ¿Cómo le digo? En la farmacia fue a comprar un medicamento a la niña que le tomaron la presión y estaba muy bajita. Me preocupa porque ella hay analítica que le han salido que es falsémica. Yo esto lo dudo, porque pequeña yo no me salía en esos niveles de falsemia, pero es que ella es muy constante haciendo dieta para bajar de peso y eso me preocupa mucho. De mi parte, yo tengo que operar de adenoide, sí, tengo 5 días operada, pero a mí me salió una fibra en los pulmones y el doctor, el neumólogo, el reumatólogo, me indicaba de lo que dice Viagra, sildenafil. 100 miligramos. El medicamento se me acumuló en el hígado y las analíticas hepáticas siempre estaban muy altas. Eso, no sé, si se me curó la fibra mucosa que tenía en el pulmón, pero me acabo de operar y no me repidieron nada. ¿Qué usted me puede decir? Yo lo voy a escuchar por la televisión porque se son pocos minutos. Claro, gracias por la llamada. Mire, con relación a su hija, el ayuno intermitente realmente es algo que se está utilizando todos los días. No está autorizado, aprobado, o sea, no hay suficiente documentación que permita que nosotros de manera responsable lo recomendemos. El ayuno intermitente, por ejemplo, tiene muchísimos efectos secundarios, desde hipoglicemia, desde hipotensión arterial, que le baja muchísimo la tensión arterial, además de cambios en el estado del humor, cefalea, náuseas, vómitos, o sea, son medidas extremas que normalmente lo utilizan ya los pacientes cuando han pasado por varios esquemas y ese ayuno intermitente resulta ser un esquema más. Son esquemas que a veces funcionan a corto plazo, altamente peligrosos y realmente no pueden ser sostenidos, o sea, no son intervenciones que se sostengan a través del tiempo. Lo que trabajamos son intervenciones puntuales que realmente puedan ser sostenibles y que su hija pueda llevar una vida sana, porque no desayunar, no merendar, o sea, desayunar café y de momento hacer un ayuno de 8, 9 o 12 horas y hasta 15 y 16 no es algo que es saludable. Esa era la pregunta de la señora y lo otro era...
bueno. Ella la habían operado reciente, ella mencionaba algo del sildenafilo. El sildenafilo es un medicamento que se utiliza para disminuir la presión pulmonar a nivel de su pulmón. Habría que ver el neumólogo porque le indicó el medicamento y realmente no es que se acumula en el hígado. El medicamento se metaboliza a nivel del hígado. Si usted se lo toma, pasa a través del hígado y pudiera ser que de momento aumente los niveles de los marcadores del hígado, pero cuando cede el uso del medicamento, si no hay ningún tipo de inconvenientes, los niveles retornan a sus límites normales. O sea que por eso no creo que deba preocuparse. Si quiere saber si su hígado se afectó con el medicamento, tenemos estudios específicos que se le hacen al hígado para saber si tenemos problemas a nivel de lo que son las células del hígado suyo. Doctora, ahora que la televidente se incursionó en el tema de las dietas y eso, usted sabe que más del 60% de la población dominicana tiene problemas de sobrepeso. Sí. Y también, bueno, eso influye mucho en todo lo que usted ha estado hablando, hipertensión, etcétera. Queremos saber cuál es la relación que tiene los problemas de sobrepeso con el corazón, y también nos interesa saber el tema de las tiroides, esos problemas endocrinológicos que puedan Esa generar. es una pregunta muy frecuente. Mira, cada vez que recibimos un paciente en la consulta que de momento está en sobrepeso, que te comentaba que cualquiera puede estar en sobrepeso cuando le hacemos la evaluación, y de hecho la obesidad pues se clasifica, sí tenemos muchos pacientes que tienen esa condición y se asocia normalmente hipertensión arterial y diabetes. O sea, hay un acúmulo importante de lo que es niveles de colesterol, triglicéridos, lípidos, o sea, moléculas de ácido graso debajo de la piel, ¿verdad? Entonces, todo eso predispone a una serie de hormonas que predisponen a hipertensión, a diabetes y todo eso. Y sí, el índice de obesidad es altísimo. Ronda aproximadamente en las últimas estadísticas entre un 66 y un 67%. Es muy alto. ¿Y el tema de la tiroides, doctora? Mira, la tiroides es interesante porque cuando le digo al paciente estamos en sobrepeso, estamos en obesidad, de inmediato hablan del tema de la tiroides. La tiroides es una glándula que se encuentra aquí, justo a nivel del cuello, y regula absolutamente todo. O sea, la tiroides te controla o te descontrola la vida, así es que yo le digo. O sea, regula el sueño, te regula el frío, te regula el calor, el sobrepeso, pero normalmente el sobrepeso no se debe a temas de tiroides. Para nada. De hecho, siempre le digo a los pacientes, yo tengo un hipotiroidismo secundario, no tengo tiroides y ahora sí estoy, ¿verdad?, más gordita luego de diciembre, pero realmente yo me pongo de ejemplo, digo yo, mire, yo también sufro la tiroides y yo ando con mi peso normal. O sea, tenemos que retomar, o sea, trabajar con los factores de riesgo, pero realmente la obesidad no se debe siempre al hipotiroidismo. De acuerdo. Bueno, tenemos 2 llamadas en línea. Por favor, sus preguntas. Bueno, acaba de caducar esa llamada. Sin embargo, quisiera concluir, Jamie, Claro. con cuáles son las recomendaciones a la población general para cuidar su corazón y cuáles son las recomendaciones finales que tú le quieres brindar al público del Poder de la Tarde en términos de prevención. Sí, claro que sí. Mira, tanto para el hombre como para la mujer hay cosas que son básicas, o sea, que debemos hacer. El cigarrillo, que aumentó muchísimo el consumo durante la pandemia, el cigarrillo no es negociable. O sea, hay pacientes que dicen, bueno, voy a empezar, antes se decía, empezamos por, si fumas 20, vamos bajando a 10. O sea, el cigarrillo no es negociable. El cigarrillo produce un estado inflamatorio que produce que se pegue y se adhiere todo lo que es colesterol, triglicérido a nivel de las arterias. Algo muy importante es mantenerte en movimiento. O sea, tenemos que hacer ejercicio previa una evaluación. No es que vamos a empezar y vamos a elegir una disciplina deportiva. De hecho, siempre les recomendamos a los pacientes cuáles serían las mejores para ellos, dependiendo hasta de la contextura física, se le hacen sus evaluaciones porque todo eso existe. La alimentación tiene que ser una alimentación mediterránea, como les comenté, en donde esté cargada de frutas, vegetales, aceite de oliva, pescados, legumbres, y los ácidos grasos saturados, como los que mencionaste anteriormente, bueno, pues esos no están permitidos. El control del estrés. El estrés es sumamente importante. O sea, hay que buscar una forma de que te desconectes, sea leyendo un libro, dejando el teléfono celular, dejando de ver alguna cosa en la televisión, yéndote a la playa. O sea, hay que desconectarte y disminuir los niveles de estrés. Existen otros factores, como por ejemplo, que no hemos mencionado, los factores como los pacientes que tienen artritis reumatoidea, lupus, son factores adicionales para enfermedad cardiovascular. Bueno, ha sido interesantísimo el programa y con esta última intervención y recomendaciones nos despedimos de todos los televidentes del Poder de la Tarde. Señor director,
Muy buenas noches a todos los televidentes.